Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su nueva semana de Seminario de Derecho Civil, un curso destinado a la rearticulación, repaso o convergencia de los grandes temas del derecho civil. Bien. Esperando que tengan buenas noticias también ustedes, al menos la comuna de Santiago, por fin, después de no sé cuántos miles de días, volvemos a estar libres. Pero, según entendido, yo no he salido en todo el día, he hecho solo clases online, pero entiendo que ya se desbordó, la gente invadió moles. No sé qué pensar. En verdad, ya a estas alturas creo que la responsabilidad va a ir recayendo cada vez en cada uno. Siento que este es un problema de individualismo absoluto. No siento que haya responsabilidad ya prácticamente de la autoridad porque no se le puede colocar a cada individuo a un policía para que cumpla lo que debe de cumplir. Porque aquí hemos dicho desde el comienzo, respetamos a todas aquellas personas que tienen la necesidad de trabajar, pero por supuesto que no entiendo a las personas que salen por salir. Bueno, pero es algo más para analizar acerca de cómo somos verdaderamente los chilenos, pero sin mentirnos, cómo somos realmente. Bien, ese es un punto polémico seguramente para quienes me reciben. En cuanto a lo nuestro, ya hemos conversado ya con algunos de sus compañeros que han hecho ya el taller online sincrónico, que ha resultado muy bueno, buenas conversaciones con algunos. Faltan algunos, entonces porque esto es con notas y yo notas ya las tengo listas para la primera parte del grupo que se ha presentado. Así que a cuidarse de no descuidar la asignatura, porque para cuando vengan los tiempos de más solemnes y más pruebas, ya no va a haber tanto tiempo para estudiar. Entonces es mejor ir estudiando clase a clase. Bien, dicho esto, eh, bueno, ha sido un día de muchas clases esta semana, porque ya ahora están integradas todas ya las universidades, pero a propósito de lo que veíamos la clase anterior, no la pasada, la anterior a la pasada. Estuve leyendo ayer en la prensa un pequeño problema que se suscitó, que es un gran problema. Yo digo un pequeño problema porque fue un pequeño comentario el que había, a eso me refiero. Respecto de una situación sobre abuso en la isla Rapa Nui, o Isla de Pascua. Y respecto de la aplicación de la ley frente a la situación de abuso, que en el caso de ello se estaría aplicando eventualmente una ley especial que rebaja la pena en algún grado, no recuerdo cuánto, pero que estaría determinado atendiendo la cultura polinésica de la isla y que marca ciertas conductas en el rito sexual o en el rito de la unión de las parejas. Entonces, imagínense, Carlos Peña, que estamos hablando de un individuo que cuando opina siempre causa algún tipo de eh, debate, que es interesante, por supuesto, porque es una persona que no estamos hablando de un intelectual de poca monta, estamos hablando de un intelectual que es muy oído, es muy leído y pues, es una persona que conoce y sabe mucho dentro del derecho. Entonces, pero aquí se presenta este problema y él tiene esta opinión respecto de qué debemos hacer.
es, digamos, desde un punto de vista tendríamos que decir que se debe aplicar una ley con beneficios en términos que la cultura determina entonces que deba corregirse la ley, o se plantea por otro lado si la sexualidad de la mujer, la protección de la mujer son derechos esenciales, fundamentales que no tienen que ver ni pueden quedar subsumidos bajo un tema cultural, en el sentido de decir, no porque esto sea culturalmente aceptado significa que la mujer debiera aceptar, por ejemplo, cierto abuso en su persona. Bueno, el punto fue que la ley llegó al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque precisamente se está aplicando a la ley que existe en este minuto, de que rebaja en un grado la pena, pero frente a un derecho fundamental, que es un derecho humano, como el de la mujer, el de su protección, su integridad física y psíquica, que están en juego. Entonces, pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque eso plantea, para que vean ustedes, que la dificultad en la aplicación de la ley no es algo ajeno. Le decía yo a un curso de primer año en la mañana, el curso de teoría de la ley tiene que ser capaz de responder a estas preguntas. Un curso de teoría de la ley y un curso en el que efectivamente también hablamos nosotros de la constitucionalización del derecho civil, a esta interacción entre constitución y cuerpos legales de rango inferior, como por ejemplo podría ser el Código Civil, ¿cierto? O un código penal o una ley penal. Desde esta perspectiva, entonces, es que ustedes cada vez más tienen que ir reconociendo estos problemas de la realidad cotidiana, internalizándolos y a su vez buscando una posible explicación para el caso que tuvieran que intervenir. ¿Cómo intervendrían? Si a favor o no en contra de si este es un tema cultural, si es un tema de derechos humanos, si efectivamente se encuentran en una misma línea o, bueno, la lógica debería indicarnos que el derecho humano está por sobre cualquier elemento cultural que vulnere a un derecho fundamental, el derecho que es anterior a la persona desde esa perspectiva. Así que es un tema que hay que darle una mirada. Bien, avancemos al punto de hoy día. El punto de hoy día tiene que ver con el acto jurídico, ¿cierto? Ya hemos avanzado en nuestras grandes preguntas en esta especie de repaso del derecho civil, nuestras grandes preguntas que tienen que ver precisamente con esta primera instancia de estudios del derecho que es el acto jurídico. Cuando uno se encuentra con el acto jurídico, encuentra una estructura, ¿cierto? Una estructura en la cual nosotros decimos que está la voluntad, la capacidad, el objeto y la causa. Ahí entonces nosotros reconocemos una estructura en la que en definitiva sabemos que concurriendo estos elementos o requisitos, ¿cierto? Tenemos un acto jurídico. Eso es lo que el alumno en la teoría del acto jurídico debe llegar a entender, pero como noción básica, ¿cierto? Efectivamente, aquí cuando nosotros estudiamos cada una de estas estructuras, lo hacemos precisamente porque sabemos que en el caso de que una de estas estructuras falle, la consecuencia es absolutamente lapidaria, ¿cierto? El acto, derechamente, va a terminar en la nulidad. ¿Ah? Entonces, de ahí que nosotros debamos esmerarnos y el alumno debe esmerarse en dar cuenta satisfactoria de que maneja cada una de estas componentes, porque si efectivamente en una de ellas hay un error, vamos a terminar en la nulidad del acto. ¿Ah? Y
cuando nosotros funcionamos profesionalmente, lo que hacemos es construir actos que tengan eficacia, que tengan validez en el ordenamiento jurídico, porque no solo porque nosotros queremos construir correctamente un acto jurídico, sino porque las consecuencias de los actos son valiosas para los particulares. Los particulares imprimen en el acto no lo que nosotros vemos, que es su estructura jurídica, sino que para ellos la seguridad de que el acto que celebraron va a producir las consecuencias que quieren. Cuando se celebra una compraventa, al individuo le da muy poco o le es muy irrelevante si esto es una compraventa consensual, solemne, o si es de un bien mueble o inmueble. Esa es la dinámica del abogado o de la abogada que interviene en el caso. Él lo que está diciendo es: yo voy a pagar un precio, que es mucho dinero, por una casa que quiero que sea la que yo vi, la que yo observé, la que yo quiero. Esa es su dinámica. Eso es lo que uno aterriza en el acto. Entonces, a veces, el alumno suele pecar, por supuesto, porque todavía es alumno, no sabe todas las consecuencias, de creer que el no conocer de manera suficiente alguno de estos elementos no es tan relevante en la práctica, sin saber que en el fondo el impacto que pueda tener el no conocerlo puede ser gravísimo. Piensen ustedes, lo hemos dicho, a lo mejor en días anteriores. Por ejemplo, voy a situar uno de los casos de la prensa que siempre son necesarios. Hace un par de semanas atrás lo comentaba yo con el curso de bienes. Una persona va y compra un terreno. No me recuerdo qué zona era, pero parece que para una zona así como un poco turística. Entonces la persona dice: yo invertí todo lo que me pagaron de jubilación, que eran algo de 9 millones de pesos. Los invierte porque dice en la entrevista que él quería para con su señora ir a pasar ya sus años de viejito allá. Pero resulta que se los pasa a un individuo que les ofrece un loteo, en cierta zona seguramente del litoral. El individuo hace malos negocios, según declaración de él, y pierde todo el dinero. Entonces uno se pregunta: ¿por qué todos los días siguen ocurriendo estas cosas? A veces incluso uno tiene reacciones como un poco incomprensibles, como diciendo: oye, pero a esta altura de la vida, ¿cómo alguien no va a saber que tiene que por lo menos pedir un certificado de dominio antes de comprar una casa? Pues eso es así, esa es la realidad. Las personas no manejan los conceptos, no manejan las instituciones, solo tienen las ideas, las motivaciones, los intereses. Cuando van a realizar un acto, ojalá tuvieran siempre un buen asesor. ¿Por qué? Porque a lo mejor con muy poquito los ayuda. Señora, antes de siquiera pagar estos 9 millones de pesos que son todo su jubilación, pida un certificado de dominio, pida un certificado de hipotecas y gravamen y veamos si está todo en regla, si está todo en orden. Pues, ¿qué pasó? Se perdió. Y obviamente, cuando el estafador, porque así fue procesado, el caso, no sé si fue formalizado o no, no lo sé, pero esta persona, en el fondo, le dice: no, es que yo no sabía, es que yo también perdí en el negocio. Con eso no resuelve el daño que ha causado al otro. Es ahí el punto relevante en manejar la estructura de un negocio, que para nosotros es algo jurídico, es una cuestión de requisitos, es una cuestión de validez, pero para las personas es un asunto de intereses personales relevantes. Bien, nosotros, haciendo una pasada rasante, sabemos que uno de los elementos fundamentales de los actos jurídicos está aquí, en su motor de arranque, la voluntad. Ese querer interno, ese querer subjetivo, que les decía yo el otro día a un grupo de alumnos, que efectivamente para que el derecho pueda considerar, no basta con que la persona tenga un interés,
a que tenga una intención. Esa intencionalidad tiene que proyectarse hacia la realidad para que el ordenamiento efectivamente la considere. Entonces, allí no podemos pasar, no podemos pasar por alto el que si la voluntad no está manifestada de una manera seria, es imposible que efectivamente pueda ser considerada. ¿No? Para que en el fondo construyamos efectos jurídicos, tenemos que efectivamente generar una voluntad, proyectarla, manifestarla, y esa manifestación tiene que ser seria. ¿No? Que ese es un punto relevante al momento de considerar precisamente. Vamos a anotar acá. ¿Qué son los efectos? ¿Mm? ¿Qué buscamos nosotros con que se cumplan los requisitos? Que efectivamente los actos produzcan todos aquellos efectos. Cuando se falla la estructura, terminamos allá, en incendio, en nulidad. El acto no produce los efectos deseados. Y si nos vamos más, pensemos que aquí está toda la discusión acerca de la inexistencia, ¿cierto? La omisión de unos requisitos, de uno de los requisitos esenciales, termina por la inexistencia del acto. Por tanto, ese acto nunca llegó a producir, en concepto de la inexistencia, ningún efecto jurídico. ¿No? En la tesis de la nulidad, los actos jurídicos producen todos sus efectos hasta que la sentencia declare la nulidad del acto, y esa sentencia se encuentra firme y ejecutoriada. De lo contrario, mientras no haya sentencia firme y ejecutoriada que declare nulo el acto produce todos sus efectos. Lo que es una diferencia fundamental con la inexistencia, porque en este caso el acto nunca ha producido efectos. ¿Bien? Bueno, esta es una estructura general de lo que tenemos que ver nosotros en términos de grandes discusiones. La primera que vamos a comenzar a ver es la voluntad, ¿cierto? No vamos a ir a la historia porque aquí ya estamos en una fase de seminario, es decir, estamos analizando los grandes puntos respecto de la voluntad, porque nosotros sabemos que los actos jurídicos en esencia no siempre fueron voluntad. En el pasado histórico, Hostel de Coulanges, la ciudad antigua, estamos hablando que los actos eran ritos. En Roma los actos eran muy rituales. Se cumplía con toda la exigencia formal y se entendía que el acto producía sus efectos, nacía a la vida jurídica, ¿cierto? Pero andando el tiempo, cuando ya estamos hablando de, no sé, derecho canónico, finales de la Edad Media, el cristianismo le dio fuerza a la voluntad del individuo como un poder creador. Y ese poder creador termina siendo la voluntad, que obviamente después los civilistas o los grandes juristas del siglo de las luces, ya después del siglo XVII y XVIII, que son los juristas en los que se inspiró el Código Civil francés, claramente hicieron aparición aquí de la voluntad como un motor de arranque. La voluntad puede crear efectos jurídicos. Y por eso, generalmente nosotros solemos entrar en su concepto como un concepto subjetivo. La intención del sujeto. La intención del sujeto. Ese querer interno pasa a ser entonces lo que nosotros reconocemos como voluntad. Uno podría pensar en términos a lo mejor de lo que es la psicología, ir un poquito más allá, ¿cierto? Cuando estamos frente a un acto voluntario, bueno, ahí ya se habla de la libertad y conocimiento. ¿Tiene el individuo conocimiento del acto que realiza? ¿Lo realiza en condiciones de libertad? ¿Lo ha ejecutado? Entonces, desde el punto de vista de la
filosofía del acto, llegamos a elementos más profundos. Pero aquí estamos en el plano de la realidad jurídica. Nosotros necesitamos, para que esa voluntad sea considerada por el derecho, que cumpla con los requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Que sea manifestada y que sea seria. ¿Cierto? Está escribiendo muy poco este lápiz. Cambiar. Entonces, con estos dos requisitos, nosotros ya al menos sabemos que la voluntad puede ser considerada por el ordenamiento jurídico. Ahora, cuando nosotros efectivamente tenemos esta voluntad así firme, surgen dos conceptos habituales para llamarla. El primero es usar la expresión voluntad, que es propia de los actos jurídicos unilaterales. Y por otro lado, tenemos el llamarlo consentimiento, ¿no? Que es propia de los actos jurídicos bilaterales. Bilaterales. Y de aquí entonces arranca todo el estudio que uno generalmente hace para estudiar el consentimiento. ¿Cómo se forma este consentimiento? Ya sabemos qué reglas el Código Civil no tiene y que esas reglas fueron dadas por el Código de Comercio. El Código de Comercio que fue promulgado 7 años más tarde. Estamos hablando de 1865, más o menos. Entonces, ¿pero por qué este código, que de hecho en su mensaje lo dice, por qué tuvimos que recurrir a ese código? Porque el Código Civil dio por obvias estas expresiones y no reguló la institución del consentimiento, entonces quedó regulado en el Código de Comercio, que por el elemento histórico de interpretación, es decir, el mensaje del Código de Comercio nos permite decir que ahí había un vacío que se viene a regular por el Código de Comercio, sin perjuicio de utilizar el elemento sistemático también, la analogía integrativa, en este caso frente a un vacío del código, donde existe la misma razón, podemos usar la misma disposición. Eso es lo que se acostumbra señalar entonces para dar fundamento de por qué en un área civil ocupamos reglas de un código de comercio. ¿Es una discusión doctrinaria? Lo es, pero al menos ustedes la recordarán para tener conocimiento. Pero aquí lo relevante viene a ser cuáles son los elementos que según este código debe cumplir el consentimiento. Entonces lo vamos a colocar para acá. Y vamos a decir cuáles son los elementos, pues dos. La oferta y la aceptación. Hoy día este campo es un tema no menor. Piensen ustedes lo que significa hoy día la protección al consumidor. ¿Por qué? Sobre todo piensen que hoy día escuchaba al presidente hablar que vamos a ir a la tecnología 5G. Yo no entendía absolutamente nada, me declaro absolutamente ignorante de esto de la tecnología 5G, pero es como casi un salto al universo universal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, que la simple palabra ya va a no ser relevante en términos de manifestar la voluntad. Bueno, podría decir que esto de el reemplazo de la palabra escrita y hablada por el ser humano va quedando atrás y va siendo reemplazada por la palabra escrita y hablada de la plataforma, ¿cierto? Por eso aquí la protección al consumidor ha tenido un crecimiento importante en términos de derecho, porque estamos hablando de incluso de los derechos digitales, podríamos decir así, que por ahí he escuchado esa denominación, en cuanto a, por ejemplo, cuando yo accedo a la página, cuando estoy
en protección del ordenamiento jurídico. Me protege si yo hago un clic, si yo hago en aceptar, si yo coloco en el carro, si yo coloco el número de la tarjeta de crédito, si espero el envío. ¿Cuándo se va formando el consentimiento? Esto ha puesto en mucha tensión las normas sobre la formación del consentimiento. Imagínense, estamos hablando de un código de 1865. Entonces, claramente, hay muchas cosas que evolucionaron, ¿no? Cuando el código ahí en el artículo 98 habla de a vuelta de correo, alguien pensaría, si se lo paso a un niño, diría a vuelta de correo electrónico, obviamente, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que no, que a vuelta de correo, caballo, 3 días, a Valparaíso en el siglo XIX. Bueno, las cosas van cambiando, ¿cierto? Por lo tanto, la interpretación hoy día, cuando es de código, queda muy restringida al código si el acto jurídico es precisamente de código. Pero si es una situación que cae bajo el gobierno, bajo el amparo, la competencia de la Ley de Protección al Consumidor, seguramente las normas van a variar. ¿Ah? Ese desequilibrio que se produce entre ambas partes, comprador y vendedor, ¿ah? Es restablecido precisamente por la Ley de Protección al Consumidor. Y por lo tanto también nos lleva a repensar un poco el derecho en términos de la formación del consentimiento. Mientras tanto, nos quedamos aquí en los contratos que son una emanación, una proyección y son regulados por el Código Civil, que efectivamente, como no tiene normas de consentimiento, tenemos que recurrir al Código de Comercio. La oferta, ese acto jurídico en virtud del cual se propuesta a otro la celebración de un negocio en términos tales que para que sea perfecto solo basta la aceptación, es un hecho que en términos de caracterización, ya sabemos, tiene que ser manifestada, tiene que ser seria y tiene que ser completa. Ahí es donde hoy día, por ejemplo, en el mundo del comercio hay toda una complejidad, ¿ah? Porque la gente incluso inmediatamente exige, oiga, aquí dice que el precio es tanto, que viene con este accesorio y viene con este regalo, así que yo quiero todo. Entonces uno inmediatamente va poniendo en juicio, en juicio eh, todo lo que se puede presentar como problema en el momento en que la oferta no resulta ser completa. ¿Mm? En el caso de la aceptación, que también es exactamente lo mismo, en la primera parte hablamos de un acto jurídico siempre unilateral, y aquí en este caso el destinatario manifiesta su conformidad con la oferta, su conformidad con la oferta. Esto resulta relevante porque produce una convergencia, una congruencia de los intereses. Si ello así no ocurriera, podrían aparecer lo que nosotros conocemos más tarde como que como vicios, ¿no? Un vicio, ¿cierto? Una circunstancia que altera la libre y espontánea voluntad de los sujetos y que termina finalmente afectando al acto en sus efectos esenciales. Esta oferta y esta aceptación son, aquí no lo he dicho todavía, pero resultan ser relevantes a la hora de determinar qué es lo que nace de este contrato en cuanto al tiempo, en cuanto al lugar, cuáles son la importancia que tiene determinar este instante. ¿Mm? Para que efectivamente la aceptación junto con la oferta llegue a formar consentimiento y por lo tanto estemos frente al requisito, ¿no?, que efectivamente requiere para ser considerada por el derecho, dice, analizando los artículos 97 y siguientes del Código de Comercio, que tiene que ser, en primer lugar, estar vigente la oferta. Eso crea un tema de derecho bien importante, porque por ahí precisamente se señala que el oferente se puede retractar. Por lo tanto, en Chile la oferta no obliga. ¿Ah? Si uno analiza el Código de Comercio, vamos a... está el permiso de la retractación y al retractarse inmediatamente deja
expuesto al aceptante que ha llegado tarde en ese sentido a el 99. El proponente puede arrepentirse en el tiempo medio entre el envío de la propuesta y la aceptación. En legislaciones más protectoras de los derechos de los terceros, buscan que la retractación quede muy acotada. ¿En qué sentido? Si la oferta efectivamente existe, si la oferta ha sido ya manifestada, e inclusive si existe constancia y evidencia de ella, no se permite la retractación porque los terceros actúan precisamente basados en la apariencia del acto. El acto existe y como tal yo voy y acepto. Entonces, por esa razón, los ordenamientos suelen ser enemigos cuando son ordenamientos protectores de los terceros, que quede al arbitrio del oferente llegar y retractarse. Para algunos, esta es una señal más del voluntarismo del código, del exceso de importancia que se le asigna a la voluntad, tanto que si el individuo se retracta, vale, no importa si el resto tomó decisiones en base a esa voluntad declarada. Y por eso, más tarde se ve el conflicto, precisamente ahí lo dije ahí, una palabrita, entre voluntad real y voluntad declarada. En Chile, ¿cuál es la voluntad que prima? La voluntad real. Así lo dice el 1560, cuando se refiere a la interpretación de los contratos. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse más a ella que a lo literal de lo pactado. Oye, pero si lo literal de lo pactado es lo que los demás están viendo. Lo siento, hay que buscar la intención de los contratantes y a eso hay que sujetarse, no a lo que parezca en el documento escrito. Hoy día, si nosotros lo planteáramos a nivel social, sería impresentable prácticamente. ¿Por qué? Porque uno diría, oye, pero si está escrito aquí lo dice. Sí, es que no fue la intención. Si ese individuo prueba que no es la intención en juicio, es probable que lo gane, siguiendo la regla del artículo 99 del Código de Comercio. Otro elemento que exige la aceptación es que esté vigente la oferta que hemos dicho que efectivamente pierde por la retractación, pero también me faltó decir por la caducidad. La caducidad que puede producirse por una incapacidad sobreviniente o por la muerte del oferente. Otro punto es la oportunidad. Ahí es donde hoy día digamos, la situación tecnológica plantea todo un desafío que no podría responder a lo mejor con mucha soltura el Código de Comercio. Por cuanto la oportunidad depende de si las personas hacen una oferta verbal, una oferta escrita y de si están o no presentes. ¿Qué quiere decir eso? Si hacemos la oferta frente a frente y entonces tiene que aceptar en el acto, o si efectivamente te encuentras en otro lugar y tengo que enviarte la oferta y tú me debes contestar. Supongamos que fuese en ese caso escrita. Todo eso influye. ¿Por qué? Porque el código, a partir del artículo 97-98, va dando los tiempos. Va dando los tiempos en que se debe dar esa respuesta. Y finalmente debe ser pura y simple. ¿Qué significa? Que en los mismos términos en que se dé la oferta, simplemente se acepta o se rechaza. Eso no es la realidad. Los negocios hoy día tienen un impacto económico importante y por lo tanto la gente discute, interactúa, envía un correo, manda uno de vuelta, vuelve a responder, y entonces la persona va interactuando y como dice bien el artículo 102 ahí en el Código de Comercio, si la aceptación es condicional, se convierte esta en una nueva oferta. Importante eso. Ahora, ¿qué aspectos determinan efectivamente dame un segundo, qué aspectos determinan o determinan, ahí está cosa aquí, ahí sí, determina el que se forme el consentimiento? Importante. El momento de formación es el momento en que debemos ver si se cumplen, por ejemplo, los requisitos del acto jurídico, si la persona era capaz,
Si efectivamente hay plazos, corren desde esa fecha. ¿Ah? Si efectivamente vamos a hablar, por ejemplo, de las causales de nulidad, tenemos que retrotraerlas a la fecha de celebración del acto, no en todas, pero en aquellas que así lo establecen. Tenemos que ver la ley, cuán importante es la ley del lugar en que se comete el delito. En este caso, bueno, me fui a penal, pero me acordé del caso que estábamos conversando al inicio. Pero aquí, cuán importante es la ley del lugar para los efectos del contrato. En términos de tiempo, ¿se acuerdan? Artículo 22 de la ley de efecto retroactivo. En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Para todo eso es relevante que se determine en qué momento y en qué lugar se ha celebrado el contrato. La competencia de los tribunales también podría darse. Una que otra norma que diga relación con la costumbre. ¿Ah? Por ahí nosotros tenemos las costumbres, las reparaciones locativas en el contrato de arriendo a 1940 que se refiere a este punto, según la costumbre del lugar, lo que se entienda como una reparación locativa. Para eso es importante entonces en qué lugar y en qué momento se formó el consentimiento. Bien, ahora voy haciendo, de acuerdo a nuestras preguntas relevantes, nuestro resumen de hoy. Decíamos nosotros que podría darse la circunstancia que efectivamente en el caso de no cumplir los requisitos en materia de voluntad, se llega al riesgo de que efectivamente podamos anular el acto. ¿Cuáles son esos elementos que en el caso de la voluntad podrían afectar esas circunstancias? Los vicios. Los vicios alteran la libre y espontánea voluntad. Veamos entonces. Voluntad, consentimiento en los actos jurídicos bilaterales, ¿cierto? ¿Y cuáles son los vicios que pueden afectar al consentimiento? Bueno, en primer lugar tenemos al error. Luego tenemos la fuerza. Y finalmente tenemos el don, ¿cierto? Sin perjuicio de la lesión, que es también un vicio, pero no en opinión mayoritaria. Al menos el artículo 1451 señala que los vicios del consentimiento son error, fuerza, don. Pero la lesión también puede operar como vicio, pero para que opere como vicio nosotros sabemos que tenemos que ir caso a caso. Y dependiendo, por ejemplo, la famosa lesión en la compraventa de inmuebles, dependemos de la decisión que tome el demandado. Cuando el demandado efectivamente recibe la demanda de nulidad por lesión, de rescisión, por nulidad, tiene el derecho de mantener aún el contrato si restablece el justo precio. De manera que si restablece el justo precio, no hay vicio. Pero si no lo restablece, puede consentir en la nulidad del acto. ¿Ven? O sea, por eso es que dependemos ahí incluso de cuál sea el comportamiento procesal del demandado de lesión para saber si en realidad era o no un vicio del consentimiento. ¿Se consiente en la nulidad? Bueno, estaremos claros que era un vicio, pero si restablece el justo precio, se acaba el vicio, desaparece. Vemos entonces el primer caso. Ustedes ya lo conocen, saben que nuestro sistema distingue el error de derecho y el error de hecho. Aquí claramente
aquí tenemos el gran problema que se estaba en esto que conversábamos al inicio de la clase, cuando decíamos, ¿qué pasa en estos casos cuando las personas, por ejemplo, incurren en este caso fue una figura delictiva, pero resulta que el conocimiento, o sea, o la aplicación de estas leyes es diferente, ¿cierto? Bueno, aquí hay, en el caso nuestro, hablamos de error de derecho cuando existe un falso o equivocado concepto que se tiene de la ley. ¿No? Nuestro sistema de derecho privado no lo tolera, ¿cierto? ¿En qué sentido? Nadie puede alegar ignorancia del derecho porque tenemos para eso un artículo 7 y 8 del Código que nos señalan cuando estamos en presencia de una ley vigente y respecto de la cual nadie puede alegar ignorancia. Sin embargo, también están las situaciones de el pago de lo no debido, ¿ah? La proscripción, el rechazo al enriquecimiento ilícito entiende que si la persona, estando aún equivocada de derecho, ha hecho un pago, tiene el derecho de ser restituida, tiene el derecho de repetición, de pedir la restitución de lo que ha dado o pagado en razón de este error y el derecho le acepta esa posibilidad, ¿no? Según el profesor Peñailillo, más que una excepción al error de derecho, al contrario, pareciera ser una consagración o una afirmación del imperio del derecho. ¿Mm? Pero el que nosotros vemos es el error de hecho, falso, equivocado concepto que se puede tener de una cosa, de un hecho, de una persona. ¿Mm? Y el código, ustedes saben, consagró tres tipos de error, que es el error de hecho esencial, que todos sabemos cuyo gran conflicto es la sanción, ¿cierto? Porque este error que, de acuerdo al 1453, puede recaer tanto en la especie de acto o contrato como en la identidad específica de la cosa, puede terminar en nulidad absoluta, en inexistencia o en nulidad relativa. Cada una de las tres son sanciones que la doctrina ha postulado. Los de la inexistencia, por supuesto que aquí al no enfrentarse las voluntades, dice lo que hay es inexistencia de consentimiento. Mientras que la teoría de la nulidad absoluta dice aquí lo que hay es omisión de un requisito esencial. ¿Cuál? El de la voluntad. Por lo tanto, al omitirse un requisito de carácter esencial, tenemos que descender única y exclusivamente en la nulidad absoluta del acto. Mientras que por ahí otros autores y jurisprudencia también han dicho que este es un error y como tal, al no tener contemplada una sanción específica, tiene que aplicarse el 1682 final y cualquier otra especie de error conduce a la rescisión o nulidad del acto. Yo lo aprendí como nulidad absoluta y algunos lo aprendieron como nulidad relativa. Lo importante es que cada uno sepa sostener el fundamento de por qué aplica esa sanción. ¿Mm? El error es la sustancia o calidad esencial. ¿Mm? También podríamos decir que hoy día son muchas materias de protección al consumidor, ¿no? ¿Cierto? La cosa no era, oiga, yo me compré, no sé, un pantalón de una tela y me está vendiendo otra. ¿Ah? Compré un producto de una calidad y me están dando otra. Esto yo compré, vaya, me acuerdo el caso de los packing. ¿Ah? El exportador de fruta de frambuesa manda frambuesas a Austria que llegaron por el puerto de Hamburgo, si mal no recuerdo, y bueno, llegaron todas aplastadas las frambuesas, llegó mermelada de frambuesa y por supuesto que no las aceptaron, las devolvieron y después el de acá se quejaba ante su fabricante de packing. Y entró la duda. Bueno, pero tú me pediste un producto de buena calidad o me pediste un producto para eh, cargar las frambuesas. No sabemos. ¿Por qué? Porque si tú me pediste un envase para frambuesas, yo te pasé un envase para frambuesas. Ahora, si tú lo ocupaste en transportarlas al extranjero, debías haberme pedido uno de calidad superior o una calidad X, no lo sé. Discusión en ese punto. ¿Mm? También tenemos el error
en las cualidades accidentales y el error en la persona. Estos dos son importantes porque aquí no hay vicio. En ambos casos el legislador señala, tanto en el 1454, inciso segundo, y en este caso en 1455, que estos errores no vician el consentimiento. Por regla general, no vician el consentimiento. Por lo tanto, esa es la forma de contestar en este punto. Porque al no viciar el consentimiento, ¿cuál es la consecuencia? Que el acto es válido. En cambio, aquí los actos sí son nulos. Acá no lo son, a menos que, en el caso del error a las cualidades accidentales, que efectivamente ese motivo haya sido principal para contratar y que haya sido, lo dije mal, que haya sido el principal motivo de ellas para contratar y que haya sido conocida de la otra parte. En cambio acá es que la persona tiene que ser la razón principal para contratar, ¿no? Típico caso de las obligaciones de hacer. Cuando se ha puesto en la ejecución de la obligación un elemento que forma parte de la personalidad del deudor. Por ejemplo, si contratamos un experto abogado, un experto médico, un pintor, un escultor, queremos entonces que sea una determinada persona porque tiene esas cualidades y no cualquiera. ¿Mm? Así que la variación de las sanciones va cambiando de acuerdo al tipo de error. Aquí las tenemos, las tres posibilidades: inexistencia, nulidad absoluta, nulidad relativa. Acá tenemos claramente nulidad relativa, acá nulidad relativa y acá nulidad relativa. ¿Ven? Entonces, en todos esos casos tenemos entonces cómo funciona el error. En el caso de la fuerza, pareciera a veces que uno dice que estas cosas no deberían darse, pero la fuerza parece que sigue existiendo, ¿no? La psicología yo creo que va a tener que ayudarnos con el tiempo a establecer los límites de la fuerza moral, que es la que a nosotros nos interesa, porque sabemos que la fuerza, tenemos fuerza física y fuerza moral, pero la fuerza que vicia el consentimiento es la fuerza moral, que sabemos nosotros tiene tres requisitos: injusta, grave, determinante. Estos tres elementos deben configurarse para efectivamente estar en la fuerza como vicio del acto, ¿ah? Por una razón, digamos, de peso en ese sentido, porque estamos hablando de los actos no pueden quedar lisa y llanamente eh, anulados o quedar en condición de anularse porque la persona estime que se ha presionado su voluntad para la realización del acto. Este es un tema delicado, por eso les decía yo, porque hoy día no sabemos en qué punto realmente la fuerza cumple con el segundo requisito, la gravedad. Porque injusta es fácil determinarlo, porque tiene que ser contraria, ¿ah? Contraria a la ley, contraria al ordenamiento, dependiendo si hablamos de lo injusto legal, ¿ah? Es más fácil identificar. ¿Ah? Por eso uno dice injusta, grave y determinante. Y la determinante, obviamente, que sin ella no se hubiese contratado. Pero la gravedad es algo que tiene que el juez estimar de acuerdo a los hechos. ¿Ah? Señor, no me puede decir usted que este niño le ha vendido a usted algo, o a esta persona, usted es una persona abogado, estudioso, y resulta que un joven de 18 años lo forzó. No lo sé. Eso es muy relativo, por eso digo, porque el tema de la fuerza aparece hoy día es bastante más delicado. ¿Ah? No es tan simple decir, no, en este caso no puede haber habido fuerza. A lo mejor el doblegar la voluntad de la otra persona sí podría llegar a constituir una fuerza, pero van a depender de la situación de hecho. ¿Mm? Aquí claramente entonces decimos que
Se trata de fuerza moral que tiene que ser grave, injusta y determinante. Si así ocurre, obviamente que estamos frente a una situación de nulidad relativa. Y finalmente, obviamente que el dolo es la condición máxima de vicio. El dolo es una conducta reprochada por todo el derecho. Ya sabemos que el dolo puede ser vicio del consentimiento, el dolo puede ser un agravante de la responsabilidad civil, el dolo puede ser un elemento configurador de la responsabilidad extracontractual. Para que vicie el consentimiento, sin embargo, tiene que estar más acotado, tiene que ser principal, ¿m? Y tiene que provenir de la otra parte. Y en ese caso, llegamos también a la sanción de nulidad relativa, el elemento más oscuro que tiene el derecho. Y por lo tanto, y también es importante, la prueba. Como es el elemento más oscuro y la presunción que existe es la del artículo 707, se presume que las personas actúan de buena fe, de manera que quien pretenda lo contrario tiene que probarlo. El dolo es una de esas circunstancias, que es la circunstancia que el individuo va a tener que probar. Si se da cualquiera de estos tres, tenemos un vicio. Si tenemos un vicio, el consentimiento está afectado. Y si tenemos afectado el consentimiento, quiere decir que el acto va a llegar a la nulidad. ¿Bien? Bueno, recuerden que aquí vamos repasando las grandes preguntas. Vamos a tener un poquito más de velocidad porque obviamente tenemos que ir viendo las demás preguntas que contiene el temario. Bueno, quedamos allí pendientes de nuestros próximos candidatos a taller oral a partir entonces de estas preguntas. Por lo tanto, las preguntas para el próximo taller irían desde la capacidad en adelante para aquellos que vayan estudiando. Bien. Bien, pues, estimadísimos alumnos, lo vamos a dejar por ahí para hoy día. Tuve un problema de secuencia de horas y por lo tanto no pude grabar con más, a lo mejor, concentración. Lamentablemente se me produjo una conjunción horaria, pero no se preocupen porque la próxima semana ya tengo solucionado esa conjunción horaria. Bueno, cualquier duda, estamos ahí entonces en el correo y estoy atento a sus horarios para los talleres próximos. Creo que ya tenemos uno agendado para este viernes. Para el miércoles creo que no hay agendado, pero el jueves, pero les voy a avisar. En todo caso, pues, depende de ustedes. Ustedes recuerden que los días fijados son jueves, viernes y sábado. Ya, bien, eso sería todo y nos estamos comunicando. Chau, chau.